La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Cámara y acción. Puedo caminar muy despacio, pero intento que sea para darme el tiempo de reflexionar, de ser crítico con lo que hago. Puedo tropezar muy pronto y muy seguido, pero intento que sea por hacer cosas que nunca se hacen, y pretendo que sea para aprender constantemente. Puedo pensar en 1000 maneras beligerantes de confrontar, pero estoy en el proceso de aprender a elegir mis batallas, porque la beligerancia es necesaria para tirar la casa del amo, pero puede ser muy desgastante. Puedo entristecerme profundamente al ver que mi grano de arena se pierde entre el polvo de las ciudades, pero nunca he dejado de creer en lo que hago. Lo fortalezco, lo estudio, lo comparto, lo pienso diferente, me puedo incluso retirar estratégicamente, pero nunca me ha cruzado por la mente que lo que hago es inútil. De la autoría de Daken Dante Herrera, que está aquí con nosotros. Bien bonito en otra voz. Pues aquí está, Dante, bienvenido. Gracias, gracias. Cumpliendo mi sueño de ser baterista. Ahorita te echas el sol. Pues ahora platícanos un poquito para abrir el programa. ¿A qué te has dedicado? ¿En qué has andado en estos asuntos de hacer comunidad, de aprender, de equivocarse, como indica tu texto, de estar rehaciendo el camino todo el tiempo? ¿Qué haces actualmente? ¿Qué has hecho antes? Pues mira, inicié muy chico en el teatro, me encontró el teatro muy joven, afortunadamente. Creo que es una de las cosas que me ha salvado la vida en varios momentos. Y para mí fue como un camino un poco, pues bastante natural de lo que hago, porque bueno, empecé como actor, después a dirigir, primero por necesidad más que por convicción, ¿no? Y ya después por convicción. Después como docente, y lo mismo, primero por necesidad, pero después encontré la convicción también. Y después me topé con los caminos de los derechos humanos, etcétera, y rematé con algo de gestión de lo cultural. Entonces, pues ahora hago todo mezclado. Pues sí, bueno, a mí me gusta decir que hago desarrollo cultural comunitario, pero pues es lo que me gusta decir, a mí no existe, ¿no? Realmente. Pero pues sí, me dedico a acompañar grupos o comunidades en procesos de autoorganización. Principalmente son procesos educativos y autoeducativos con estrategias culturales principalmente. Entonces pues hay alguna mezcolanza de todo. Como un ejemplo, a ver alguno. Por ejemplo, me tocó tallerear con un sindicato en Guanajuato, del giro metalmecánico, y estábamos abordando como los temas de negociación, ¿no? Yo básicamente de temas laborales sé muy poco, ¿no? Pero bueno, llevábamos al equipo que es experto en esos temas, y yo estaba ahí más bien como de apoyo, de manejo de grupo, etcétera. Entonces, pues básicamente lo que hicimos fue, para mí hay 2 cosas fundamentales para la educación, ¿no? Una, todo conocimiento se engancha a través del afecto y se apropia cuando pasa por el cuerpo, cuando se acuerpa. Entonces a mí me gusta mucho jugar. Y pues jugando más o menos aprendemos y nos organizamos todos. Entonces lo que hice con los sindicalistas pues fue jugar. Hicimos un juego que nos dio para reflexionar en términos de negociación, pero también de explotación laboral, de capitalismo, que es un tema ríspido de platicar. Y bueno, aparecen también ahí las figuras del Estado y todo. Entonces jugando voy recuperando las experiencias significativas y entonces reflexionamos, ¿no? Un poco, primero a manera de laboratorio y luego a manera de seminario. Algo así. Jugando, ¿no? Ahorita que decías jugando, ¿no? Es interesante eso porque a veces estas dinámicas de jugar son donde mejor puedes mostrar muchas analogías de lo que se da justamente en la dinámica de una comunidad, ¿no? Así es.
Sí, y por eso los juegos son tan importantes, ¿no? Bueno, también soy mediador de lectura, entonces ahí revisamos la importancia que tienen pues, los cuentos, las nanas, las palabras, las historias, la música, desde los primeros años, ¿no? Y es que es básicamente nuestra educación emocional, y pues los juegos son nuestra educación social. Y por eso, pues, los juegos sexistas, estos juegos donde los niños simulan ser adultos, ¿no? Que compran y se endeudan, etcétera, pues también revelan un montón de cosas, ¿no? Y para mí, pues me gusta más bien jugar cosas colaborativas, no competitivas, ¿no? Ya sabes. Todo el paquete, ¿no? No sexistas, y pues básicamente que construyan comunidad, ¿no? Claro. Está chido. Perdón, es que me fui a algo me fui a pensar. Dije, o adultos que juegan juegos que los hacen creer que son adultos. Estaba acordándome la última vez que jugué Monopoly con alguien. Dije, somos adultos jugando a ser capitalistas. ¿Sí? Es exacto, cada quien su viaje. Yo cuando habló de juegos, yo más bien pensé en el Monopoly, pero pues justamente porque tengo mucho yo en la cabeza esta analogía de que el capitalismo es como el juego del Monopoly, ¿no? Sí. Y ahorita ya ganó alguien, entonces, pues ya ganó, entonces ya él es el banco y él es todo, entonces el juego ya se terminó, ¿no? No tiene caso ya no tiene caso seguir jugando, exacto. Cuando jugamos a que nos alcanza para comprar una casa, nos alcanza para viajar. Sí. Pero ya todo es una simulación, ¿no? Porque ya no hay competencia, que es la base, ¿no? O sea, sí, ahorita con las corporaciones que ya lo tienen cada vez más controlado unas cuantas, ¿no? A mí me gustó, pero ya fuera de estas desviaciones, me gustó mucho cómo entraste al tema de lo de acuerpar y jugar, porque un poco en lo que hemos estado platicando Ramón y yo y con los primeros invitados, es este asunto de intentar entrarle a otra forma de estar en las tradiciones que no sea, por ejemplo, estas formas de la izquierda tradicional, que de pronto son muy intoxicadas de pensamiento crítico y analítico y mucha filosofía y mucho choro y grandes postulados, pero a la hora de la acción como que algo se atora. Y sobre todo a la hora de la acción conjunta coordinada, híjoles, ¿no? Sí. ¿Qué te digo? Pues es una lástima, realmente. Pero a mí me gusta aprender haciendo, ¿no? Claro. Y aunque a mí me gusta también usar estos como metodologías de código abierto, que son estas metodologías que puedes ocupar para cualquier tema, ¿no? O sea, no es necesario que yo sea experto en un tema, sino más bien como en el esquema y en poder recuperar y aterrizar cosas, y el mismo grupo va dando como todos los insumos para trabajar un tema y además las conclusiones también, ¿no? Entonces, pues me entristece bastante porque no solo, digo, yo realmente pues tengo pocos años, ¿no? A pesar de que, bueno, empecé chico en el teatro, y el teatro también es una gran analogía del trabajo en equipo. Sí, 26 años cumplo este año haciendo teatro, un cuarto de siglo. Y de ahí he aprendido mucho realmente del trabajo comunitario, ¿no? El trabajo en equipo, de la solidaridad, del resolver, porque además gran parte de la chamba al frente de un grupo, ¿no? O mediando en un grupo, es resolver los emergentes, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Puedes tener todo perfectamente claro, ABC, ¿no? Y cuando llegas, tienes que empezar así, H, Z, F, y luego, ahora sí, ABC, y luego te sale, y luego 1, 2, 3, ¿no? Porque realmente son sistemas vivos, ¿no? Y es muy padre poder... Eso es lo que tiene un poco la izquierda tradicional, ¿no? Que sus esquemas, sus moldes son súper rígidos, muy poco flexibles y poco dialogantes también, ¿no? Y pues básicamente cuando trabajas organización, lo que más tienes que hacer es dialogar. Claro. Hay un cuentito que está en la recopilación de los otros cuentos, los cuentos zapatistas, que habla acerca de los siete dioses originales de la tierra, ¿no? Y está escrito muy bonito, me gustaría tenerlo, lo hubiera traído ahora. Pero básicamente la descripción de cómo hicieron todo en el mundo es la descripción de cómo se pusieron a dialogar, ¿no? Y lo primero que reconocieron era que son distintos, cada quien distinto. Entonces
Entonces, en el entendido que son distintos, entonces ahora sí podían dialogar, porque ninguno quería cambiar al otro. Sí. Es bien complejo de lograr, ¿no? Sobre todo cuando tú crees que, no, es que, o sea, por convicción, no porque yo sea un autoritario, megalómano, pero por convicción creo que esto es la neta, ¿no? Y a veces no es así. Que es la parte compleja, ¿no? Siendo todos diferentes, ¿cómo logramos amalgamar o hacer comunidad? Justamente, ¿no? Que es parte de lo de esta dinámica de vamos a dialogar, ¿no? Justamente. Sí, y es algo que venía en tu texto que sería creo que una pregunta interesante para plantearte. Este tema de nos podemos encontrar en la diferencia y trabajar desde ahí el diálogo, pero ¿cómo poner en juego las intransigencias? O sea, ¿hasta dónde transigir y hasta dónde no? Porque, o sea, podemos no tener esquemas muy rígidos, a veces ya uno aprendió a suavizarlos, pero sí tenemos cosas en las que creemos y estamos bastante, pues, aferrados a ellas por sentido común, ¿no? Por sentido de que funcionan para estar juntos, no sé, ¿cómo piensas eso? Yo diría que por principio todo es negociable, excepto los principios. Y como me acordé de Groucho Marx que decía, o sea, estos son mis principios, y si no le gustan, pues tengo otros. Sí. O sea, Bueno, no, eso no. Lo vemos bastante seguido. Es bien complejo, ¿no? Sobre todo porque a veces hay que reconocer, cuando las cosas acaban, ¿no? Es decir, un proceso grupal o comunitario que cumple con un ciclo, también hay que reconocer cuando se acaba y a veces, y funciona a todos los niveles organizacionales, ¿no? Instituciones, partidos, incluso grupos artísticos, ¿no? De repente llega un momento en el que hay que reconocer que ya se acabó ese proceso, ¿no? Y si no podemos reconfigurarnos para iniciar otro proceso, pues no se puede y ya, ¿no? Para empezar creo que hay que reconocer eso. Y la otra, también que no necesariamente tengo yo que estar todo el tiempo, desde el principio hasta el final, ¿no? También a veces se vale bajarse del barco antes, ¿no? Y para mí algo bien fundamental es que sí hay no negociables. Hay algunos estudiosos del diálogo y de este asunto interconstructivo que dicen que los no negociables detienen más que ayudar. Yo creo que ayudan mucho, ¿no? De entrada para poner límites bien claros, y si desde ahí ya no vamos a funcionar, ¿para qué le hacemos al cuento? ¿No? Mejor agarramos cada quien por nuestro lado. Entonces los no negociables tienen que estar bien claritos desde el principio, y sí, debatir un montón, con sentido, ¿no? Pero una vez que se termina el diálogo, sí hay que ponernos a la acción, ¿no? Y muchas veces tengo una experiencia bien bonita de un comité de organizaciones, el Comité HOS, que fue muy chistoso porque coincidimos primero en un espacio institucional, ¿no? de una institución pública, y éramos como 40, ¿no? Y nos la pasábamos 6 horas debatiendo y gritándonos y peleándonos y etcétera. Y de repente, pues obviamente vas encontrando como afinidades con ciertas personas. A la hora que dijimos, bueno, hay que plantear qué es el comité, quiénes somos para invitar a más gente, o no. Dijimos, no, pues nosotros nos propusimos de manera aleatoria a personas para armar los estatutos, y pues resulta que fuimos personas bastante en sintonía, ¿no? Afortunadamente, porque muchas veces estos espacios institucionales los ocupan, pues a veces las personas más conservadoras, que quieren fregar a la banda, ¿no? Y otro tipo de perfiles, pero bueno, estábamos ahí de puro churro, y bueno, terminamos declarando nuestra propia autonomía de la institución, ¿no? Y la institución dijo, váyanse a la fregada, y nos quedamos 5, ¿no? Pero esas 5 organizaciones, después de tantas horas de debate y después de tanto dialogar sobre qué estábamos parados, de repente las cosas eran tan sencillas, de verdad bien sencillas, ¿no? La toma de decisiones era así como mantequilla, a menos, había obviamente nudos, ¿no? Que desatar y todo, pero llegamos a un punto en el que incluso cada quien podía tomar decisiones, ¿no? Con la plena confianza de que los demás lo respaldábamos y no estaba traicionando los principios de la organización, ¿no? Y ahí viene un nuevo aprendizaje. Este proceso tronó cuando intentamos integrar un nuevo nodo. Teníamos tan claras las cosas, aparentemente, ¿no? Bueno, para nosotros estaban muy claras, pero a la hora de integrar un nuevo nodo, no hicimos ese proceso, y entonces ahí pues, las dinámicas se
rompieron y se acabó la organización. Pero también tuvimos el tino, ¿no? De reunirnos y decir, no, pues ya estuvo. Si ya no se puede, ya no se pudo. Ya se cumplió el ciclo. Ajá. Ahora está súper interesante, ¿no? Porque como que las tradiciones antiguas, del siglo XX para atrás, suponían la existencia de universales que todos teníamos que dar por hecho que así eran las cosas, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, en mi campo pienso el matrimonio, ¿no? O la pareja, como se llame, pero que antes se llamaba matrimonio y era lo único, ¿no? Entonces se supone que había una serie de cosas que se daba por hecho, se asumían que a esos universales todas las parejas se tenían que apegar. Tipo, si les salía bien, sin ni modo. Y esto que dices me gusta porque pareciera que como si estas experiencias tuvieran que ver con que no podemos dar por hecho universales, sino que tenemos que trabajarlos en un diálogo inicial, asumir que van a ser temporales y que otros no los van a tener que asumir automáticamente, Sí. y llegar hasta donde lleguemos con esos acuerdos, ¿no? Sí. Sí, cada quien entra así como, pues, estas son mis canicas, ¿no? Estas las puedo poner para la banda, ¿no? Pero pues cuando me vaya yo me llevo las mías, ¿no? Creo que también se vale poner cosas que no están a negociación, ¿no? Y yo lo vivo un poco también con el asunto del amor libre. Soy amor librense también. Amor librense. Amor librense, ¿es lo mismo que poliamoroso? No, para mí sí van ligados de manera muy íntima, pero no necesariamente. Incluso ni siquiera tiene que ser un acuerdo abierto para vivir un amor libre, ¿no? Más bien es como... Hay principios bien fundamentales, ¿no? Entender que estamos en el mismo equipo, porque a veces los liderazgos en las organizaciones parece que están compitiendo como si estuvieran en equipos distintos, ¿no? Y no tendría por qué ser así, ¿no? Si quieres otro equipo, vete a otro equipo, ¿no? Y ya. Entonces, incluso es a veces un mantra, ¿no? Que digo, no somos enemigos, no somos enemigos, no somos enemigos. Es difícil, pero hay que recordárselo a uno mismo y recordárselo a los demás, ¿no? Tiene mucho que ver con el autocuidado y el cuidado de la otra persona, pero hay cosas que son autogestionables y son mi responsabilidad completa, ¿no? Tanto en mis relaciones sexoafectivas como también en el trabajo comunitario, ¿no? Mi felicidad, mi plenitud, mi placer, mi salud incluso, esas son autogestionadas, ¿no? Entonces yo me encargo de estar bien yo, ¿no? Y entonces me vinculo no desde la falta, me vinculo desde la búsqueda de mi plenitud. Entonces eso también creo es un ingrediente que hay que echar a las organizaciones, porque a veces nos juntamos por coyunturas y no reconocemos que es una coyuntura y queremos que dure así para siempre, y entonces estamos metiéndole tanques de oxígeno y parches y no da para tanto. O por fantasías, ¿no? También. Que a veces la coyuntura y la fantasía se dan al mismo tiempo, ¿no? Es decir, Sí. necesitamos salvación, vamos tras el Salvador, o la idea salvadora, y Ujú. entonces Así es. se supone que eso lo va a arreglar todo y que no hay que meterle más que un voto feo. Y no, sí es, para mí el amor es un trabajo de todos los días, y también creo la comunidad es un trabajo de todos los días. Que no basta con ser buena persona, no hay que echar Sí, tantito no, más. sí, o sea, es diferenciar tu ser, o sea, bueno, tu actuar en comunidad, ¿no? O sea, no tiene que ver si eres buena persona con cómo actúas o te desenvuelves en la comunidad, porque ese es o sea, las personas, había este meme de Facebook, ¿no? Es que yo cruzo la calle y hago todo bien, entonces, como si eso fuera la participación en comunidad, y pues no, esa más bien es pues no sé cómo llamarlo, pero no es Yo creo que es lo mínimo necesario, no para cambiar el planeta, para tener un planeta. Lo mínimo necesario para tener lo que tenemos ahorita, ¿no? Respetar los saltos, tirar la basura, recoger la caca del perro, o sea, son cosas, es lo mínimo aceptable, ¿no? Así Sí, como la sí. gente que quiere un premio porque es que yo no le pego a las mujeres, ¿no? Exacto. Saco la matraca, te mato un puerco, traigo mariachi. Pero a eso estamos llegando, sí. En fin. No sé. Híjole. No sé, también un tema que estaría sabroso abundar, quizá regresando a lo de hace rato, es el juego, ¿no? El juego, porque yo esto de los marxistas corriente groucho, me encuentro muy poquitos, ¿no? O sea, en el sentido de que desde que yo tuve contacto con las izquierdas así militantes fuertotas de ahí de la UNAM en México,
veía que no se divertía la banda. No, era todo como esto de lucha, pugna por el liderazgo, por la imposición de ideas, a veces muy gandalla. Obediencia a las líneas del líder que venía de... No sé Muy machista, dónde. ¿no? Muy machista, muy machista. Paternalista también. Muy cañón. Sí. Muy cañón. Y no veía diversión, y yo creo que este asunto de la comunidad tiene que ser divertido de alguna manera, ¿no? De hacer comunidad, porque esto que acaban de decir, portarse bien, qué hueva. O sea, en el sentido de, qué bueno, hay que portarse bien. No, de hecho... Pero si ahí se queda la cosa que Fíjate flojera, que cuando yo empecé a ir a las marchas, una cosa que a mí me encantó de las marchas es que eran divertidas. O sea, que la marcha es en cierta forma como un carnaval, ¿no? O sea, sí puedes ir con coraje a gritar, pero la parte divertida es cuando hacen música y cuando bailan. sí. O sea, porque es una manera de decir aquí estoy, pero, o sea, vengo a bailar, ¿no? No vengo a agredir. Es una disrupción también Sí. de esta parsimonia, de las buenas costumbres, ¿por qué no? Y me hace recordar a las primeras manifestaciones de las disidencias sexuales, ¿no? Ahora los hombres homosexuales muy normados y muy varoniles dicen polémica con eso. no, carnavales no hay que exhibirse, hay que Van a decir que estamos todas Ajá. locas y entonces... cuando así las mamás del movimiento eran drags, eran mujeres trans, eran vestidas y que no respetaban las buenas costumbres y fueron no fueron marchas, pues, ¿no? O sea, ¿Eran carnaval? no, estrellaron vidrios, apalearon coches, se pelearon con la policía, o sea, esas cosas son las que de repente le dan vuelta, ¿no? Bueno, hay momentos... Estuvo punk. Estuvo muy punk, está chido, ¿no? Y hay que, también creo que la memoria nos posibilita, o recuperar la memoria nos posibilita también darnos cuenta de dónde venimos y qué podemos honrar. Sí, claro, porque abrieron brecha, ¿no? No les tocó Claro. así como que, sí, tomen la calle y hagan su... Pero de 2 a 4 y nada más un carril. No sé si No, y a veces estuvieron- ni se las daban, precisamente por eso eran los enfrentamientos Exactamente. y todo eso. No sé si estuvieron en la marcha del servicio de recolección de basura aquí, ¿no? Qué cosa, es de las mejores marchas que he estado en la vida. Llegó así chorros de gente, nadie se hizo responsable así como yo voy a salir, nadie dijo yo encabezo, nada, ¿no? De repente había así como, bueno, es que creo que vamos a ir por allá, ¿no? Es que creo que nomás le vamos a dar vuelta aquí al Jardín Cine y regresamos, ¿no? Pues nomás, bueno, sí, mucha gente al Guerrero y regresamos, así, ¿no? Y de repente, pues nos quedamos con esta idea, ¿no? De que si había mucha gente, la íbamos a alargar. Vamos bajando, mi compañera Fabiola y yo, por Del Sol, y volteamos para arriba y había chorros de gente y dijimos, vamos a llevarla hasta Zaragoza. ¡Córrele! Nos fuimos hasta adelante, bueno, se armó un caos porque nos habían puesto 2 patrulleros, ¿no? Iban con sus motitos ahí nada más. Y pues nos fuimos a tomar Zaragoza. La marcha de repente se quiso meter en vuelta en U sobre Zaragoza. Pues nadie había cerrado, entonces estaba lleno de coches, entonces la marcha tuvo que irse en reversa. Luego dijeron, un carril, y nosotros, Nel, toda la calle. Entonces tapamos toda la calle, teníamos a los camiones atrás pitándonos. Luego llegamos hasta Tecnológico y alguien ahí en el cruce con Arteaga dijo, es que tienen a las compañeras del servicio Olimpia detenidas aquí, no quieren que marchen, vamos por ellas, y todos, sí, vamos por ellas. Entonces la marcha se metió por Arteaga, pero tampoco habían cortado la circulación, entonces nos quedamos como 15 minutos parados ahí, toda la marcha en Tecnológico y Arteaga, hasta que decidimos ya agarrar Tecnológico, Hidalgo y Jardín Guerrero. Fue larga, ¿no? Pero cuando iba por Guerrero la marcha así ya, o sea, efervescía, una cosa preciosa, ¿no? Y caótica, que fue también algo muy bonito. Sí, claro. Es que el fenómeno de masas está interesante para cuestionar las otras dimensiones que son las del equipo y las de la comunidad, ¿no? Porque en la masa se puede ver lo fabuloso de la confluencia de... Sí, claro, a huevo. La autopoiesis, ¿no? La autopoiesis, pero también se puede ver el caos y la divergencia, ¿no? Yo me acuerdo la última que estuve, que fue por un asunto de los árboles que estaban talando a diestra y siniestra acá en la carretera de este lado del semidesierto. Yo les decía, éramos muy poquitos, y entonces yo les decía a una compañera que cuidaran la retaguardia porque no traíamos logística y los coches estaban pasando muy cerca, chavitos y así.
Y me regañó y me dijo, no, tú no pongas el orden. Y uno, cabrón, es seguridad de la gente, no es orden ni nada, ¿no? Entonces también se ponen en juego a veces cosas que no tenemos pensadas y vividas de la misma manera. Qué bueno que lo mencionas. A lo mejor nos entendemos, porque también haces teatro, ¿no? Has hecho teatro. Creo que y yo creo que como músico tú también, ¿no? O sea, aprendes a leer, ¿no? A la gente, y de pronto puedes hacer ciertas adecuaciones, modificaciones, ¿no? Dependiendo también la respuesta de la gente, ¿no? Así como, bueno, no, esto ya está muy de flojera, cortemos aquí, cambiamos de canción, o voy a echarme así este texto porque esto ya se cayó, o como estas cosas, ¿no? Y entonces, una de las primeras actividades que organicé en Plaza Pública, como de activismo, de repente le digo, éramos un equipo, ¿no? Y de repente yo le decía, hay que hacer esto, hay que encargarse de tal, ¿no? Y en la retroalimentación salí bien mal calificado, ¿no? Y me dijeron, es que fuiste muy grosero con las compañeras, ¿no? Estabas mandando y no sé qué. Y yo decía, vaya, ¿de dónde, no? Y me pasó en otra experiencia al revés, yo del otro lado, ¿no? Bueno, un poquito antes me pasó a mí del otro lado. Donde alguien me dijo también, hay que cargar las sillas de acá para allá. Y yo así de, va, ¿no? ¿Qué se cree? Y yo así de, pues sí lo voy a hacer porque hay que hacerlo, ¿no? Pero pues, ¿qué modos son esos? Y entonces me pasa a mí del otro lado y digo, claro, ¿no? O sea, de repente cuando tienes la claridad, sabes que hay cosas que hay que hacer, que hay que resolver. Sea como sea quien sea, pero hay que resolverlo, ¿no? Y de pronto alguien tiene esta pericia de decir, hay que hacer tal. Claro. Y la banda se queda así. Pero también está otro tema que creo que tiene que ver mucho también con esto, que es que no nos conocemos, ¿no? Entonces, si tú ves venir un monito que quién sabe, nunca lo has visto en la vida y trae una iniciativa de mando, una reacción más o menos normal puede ser, pues, ¿de dónde saca las ínfulas, no? Yeah. Pero también es diferente cuando ya conoces a la gente, ¿no? Y cuando dices, claro, pues... Puede ser peor cuando la conoces. Bueno, sí, claro. Puedes ofenderte más. Sí, claro. Pero no, me refiero a alguien que lleva una trayectoria, que se ha ganado un lugar porque siempre está ahí, no sé qué, ¿no? Y entonces uno, claro, que se pone a disposición porque dice, alguien tiene que mandar y hay quien tiene ya más colmillo y carne. A lo mejor no mandar, pero sí resolver, ¿no? Porque en ese momento, a media actividad, no puedes así como... Vamos a hacer muchachos, team back, y a ver, decidamos quién va a mover las sillas de acá. Pues no, hay cosas que se tienen que hacer. Claro. Y de pronto, y pasa en la educación, ¿no? Pasa generalmente trabajando con grupos. No, y de hecho, el talento de muchos grandes líderes es que ponen a la gente a hacer cosas a veces porque saben o tienen una química, una manera de pedir las cosas que los ayuda en ese armado de lo que hacen, ¿no? O sea, sí. Y por eso tú luego conoces gente que está en la política, en algún medio ya posicionado como líder, y cuando tienes trato con él dices, órale, o sea, es como, algo hay ahí, pues, no siempre, ¿no? Pero en muchos casos, ¿no? Y hay gente que también se siente mucho más segura siguiendo liderazgos. Sí. Claro. Sí, pero tú sigues, o sea, ese es justo, ¿no? Cuando se engancha la forma, o sea, cuando el que es líder se da cuenta de que está esa necesidad y sabe por dónde como engancharlo, ¿no? O sea, pero tiene ese talento, digamos, ¿no? O sea, no hace un choque, no siente la otra persona que es grosero, al contrario, siente la necesidad como de... Se siente hasta importante de que... Exacto, sí. Estoy a cargo. Y no digo que sea para buenos fines, o sea, puede ser para fines nefastos, ¿no? Sí. Pero pues ahí estaba muy relacionista de Hitler. Ah, claro. Ahí está. Cables. Ese, no te vayas a Hitler, a la Raki. Sí, es raro. Y a veces te digo que sí, estas susceptibilidades pueden escindir movimientos completos, ¿no? Me acuerdo que yo todo maldito hippie, en un movimiento así, nacional hace poquito, ¿no? El 132. Yo me integro así como a una de las últimas células, ¿no? Ya como al final del asunto, ya casi no había ningún lado, ¿no? Y de repente platicando y reflexionando acerca de por qué habían durado tanto, ¿no? Me decían, es que tú crees que esto es comunidad, pero no, esto es una dictadura. Aquí, así, fulano y sutana se dicen qué hacer y los demás lo hacen, ¿no? Y me decían, y esa es la única forma en la que hemos funcionado. Y yo decía, wow, ¿no? Y me hacía recordar cuando, fundamos el colectivo Dracón en el 98, ¿no? Va para 19 años.
Y hace como 6 años más o menos decido reconfigurar el colectivo. Nos dedicamos a hacer puro teatro, ¿no? Teatro sí de corte social, pero puro teatro. Y de repente digo, no, esto no me está alcanzando, quiero hacer algo más. Y reconfiguramos, bueno, yo propuse reconfigurarnos más bien para trabajar un tema de derechos culturales. Y entonces invito así un montón de gente bien buena en lo que hace, ¿no? Bien profesional, bien comprometida, cercana, ¿no? Así que dice, sí, resonamos, ¿no? Y la idea era, vamos a echar en este caldero nuestros ingredientes y vamos a elaborar algo en conjunto. Y la gente me dice, no, cuando necesites unas fotos me hablas y yo te las hago. Y yo decía, no, es que yo no quiero eso. Yo quiero que construyamos en conjunto, que tu proyecto y el mío puedan cohabitar, ¿no? Y nutrirse. Y, no, tú háblame cuando necesites fotos. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Y luego, pues años después me encuentro con esta experiencia del 132. Digo, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con La proactividad. por decirlo de alguna manera, ¿no? Con estas ganas de crear algo propio, ¿no? Claro, pero fíjate, juntándolo con lo que decías al principio, esto de establecer bien las intenciones, las aportaciones, los límites y los no negociables y todo esto, yo creo que eso es fundamental, porque cuando se establece bien de inicio ese tipo de coordenadas del terreno de juego, ¿no? Uh-huh. Creo que después hasta cabe que haya funcionamientos muy verticales. Claro. ¿No? Porque de inicio se acordó una verticalidad y que algunas personas tenían poco tiempo que dar y entonces iban a ser puntuales en sus aportaciones. ¿No? Pero creo que cuando de inicio no está acordado, por eso yo me atrevo a emplear esta expresión del mando, que sé que suena horrible a veces y por la forma en que lo hemos vivido, ¿no? El siglo pasado y lo seguimos viviendo ahora. Pero creo que el mando, en un contexto bien encuadradito y de asumir que a veces uno lo que realiza son ejecuciones que otros diseñan y otras veces uno participa activamente en el diseño y otras veces más estratégico y otras veces, no sé, cuando está bien encuadrado creo que está bien chido el mando. Porque creo que a veces somos así, ¿no? Sí. O sea, a veces somos muy... La banda zapatista dice mandar obedeciendo, ¿no? También. Y creo que responde a esto, ¿no? Tenemos un terreno, tenemos una dirección, sabemos hacia dónde vamos en conjunto, ¿no? Por eso estamos aquí. Y entonces quienes mandan, o más bien están obedeciendo a los deseos colectivos. Sí, pero porque vemos que el barco se mueve en una dirección hacia donde todos queremos que vaya, Así ¿no? es. Porque si de repente sacas la vela para que vaya para allá y otro saca la vela para que vaya para allá y el barco no se mueve, entonces ahí es cuando la gente dice, ¿qué hacemos aquí? Esto no está funcionando. Es exacto, pérdida o sea, de tiempo. es que es una pérdida de tiempo, Sí, sí, o sí. sea, ¿sabes qué? Entonces mejor bajo mi vela y que se mueva, o sea, pues se mueva, güey, pero, o sea, o yo me bajo del barco, espérense, ¿no? Sí, Porque sí, nunca sí. salimos del puerto, entonces yo me bajo mejor, ¿no? O sea... Sí, ese creo que es otra cosa bien importante, qué bueno que lo mencionas. Me ha pasado en muchas experiencias también organizativas que pues obviamente tropezamos, ¿no? Porque así es la onda, pero de repente está esta como obligatoriedad del éxito, ¿no? Y esta intolerancia al fracaso y la frustración, que de repente O el medir el éxito. la regamos una vez y entonces, no, esto ya no sirve, ya me voy, ¿no? Sí. Y es como, espérame, o sea, todavía ni salimos del puerto, ¿no? Sí. Aguanta. No, y nos además, queda mucho. sobre eso que estás diciendo, perdón que te interrumpa, el éxito ahora se mide en números, o sea, y es un error bien grande, porque hay otro tipo de éxitos que no son tan cuantitativos, ¿no? Que son más cualitativos, y que son muchas veces lo que se logran en los colectivos, o sea, hay muchos colectivos que no tienen números, por decirlo de alguna manera, grandiosos, pero cuando tú ves lo que han organizado y todo, cualitativamente, pues vale mucho más, ¿no? Sí, en términos más bien de realización personal y colectiva, ¿no? Más que de éxito. En Sí, sí. este comité de organizaciones en el que estábamos, ejercíamos de alguna forma, un poco sin saberlo. Me ha tocado muchas de esas experiencias, afortunadamente, de hacer las cosas bien sin saberlo, ¿no? Y entonces ya después puedo recuperar y, claro, estábamos haciendo tal o cual cosa. Hacíamos un poco esto de mandar obedeciendo porque éramos, pues, las decisiones se tomaban en el pleno, ¿no? Y sí había cargos, ¿no? Teníamos una coordinación, una secretaría y una tesorería, pero eran cargos operativos, no ejecutivos, ¿no? Y eran sorteados y eran rotativos.
Entonces cada 3 meses o cada 6 meses, órale, papelitos, nombres. Pues ahora a ti te toca hacer coordinación, que se encargaba de darle continuidad a los acuerdos, no de mandar, ¿no? O no de decir qué hacer. De generarlos. Ajá. Sí. La secretaría que se encargaba de la comunicación interna y pues la tesorería de llevar las cuentas y ya. Y nos funcionó muchísimo esa fórmula, ¿no? Porque incluso creo que funcionaría también muy bien en grandes grupos, porque no acumulas poder, no puede haber tráfico de influencias, porque pues todo es sorteado, ¿no? Y quién sabe qué vaya a pasar y no hay problema, ¿no? Y entonces cada quien teníamos, sí, un voto, o sea, generalmente dialogábamos, ¿no? Y acordábamos cosas, pero de plano en ciertas cosas, cuando tuvimos que llegar al voto, que no es mi primera opción, pues cada organización tenía un voto, tuviera los representantes que tuviera, entonces también de esa manera nos manteníamos bastante equitativos en la toma de decisiones, ¿no? Y había un tiempo para apelar las decisiones y volver a platicarlas, pero también otra cosa bien importante, si se tomaba una decisión en colectivo, aunque yo no estuviera de acuerdo, la sosteníamos. Claro. Y frente a quien fuera, se sostenía porque se había tomado en colectivo, ¿no? Y creo que pasa a veces también en estas organizaciones de izquierda que, es que allá, que nos reventamos solitos, ¿no? Es que ese güey no está de acuerdo y es que dijo tal cosa. Y de arriba que siempre no. Que siempre no, pero yo sí lo voy a hacer y estas cosas, ¿no? Y de repente no sostenemos frente a los problemas, no frente a las personas, ¿no? O por el que dirán, sino frente a los problemas, no sostenemos una postura y pues no se resuelven las cosas. Es complejo, pero... Mucho, sí. Y a lo mejor ya para ir cerrando, yo diría que algo que retomo de esto último que decías, es el tema de que esto, tras los tropiezos y se tiene que generar algún aprendizaje, ¿no? Más allá de los éxitos aparentes, medibles o no, se pueden y deseablemente se tienen que generar aprendizajes. Y un poquito lo que veníamos platicando en el camino era que para mí, y creo que de alguna manera este proyecto lo incluye, es que esos aprendizajes se puedan socializar, se puedan compartir y no quedarse como en el anecdotario personal o del grupo con el que uno estuvo, sino que se puedan compartir y otros digan, miren, eso puede ocurrir, o ellos lo enfrentaron con estas tácticas o estas herramientas y se contagia, ¿no? Y además se convierte también en un espacio de apapacho en ese sentido. O sea, cuando compartes y te escuchan y te retroalimentan y se vuelve apapacho, ¿no? Y ya no se vuelve vómito, ¿no? Ya no despotricamos, sino pues nos apapachamos, ¿no? Sí, es mucho de lo que hace falta, ¿no? Es que yo también siento que es yo lo llamo comuni-autoestima o comuni-estima o algo así, ¿no? O sea, que siento que está muy dañado, o sea, como no tienes este cariño hacia tu comunidad, no tienes, por ejemplo, esa necesidad de regresarle algo, ¿no? Claro. Y en otros países tú ves a los jóvenes que tienen, por lo mismo de la comunidad, los ha tratado bien, pues cuando crecen también tienen esta necesidad de regresarle algo a la comunidad, ¿no? Digo, en México también se da, ¿no? Yo conozco mucha gente, aquí hemos platicado con personas que tienen esa necesidad de regresarle algo a la comunidad, pero siento que primero tienes que tener una estima por tu comunidad, ¿no? Pero además también de pronto queremos que sea como queremos, ¿no? O sea, que nos retribuyan de la forma en que queremos. Y a veces la gente participamos desde donde nos conectamos y nos nace, ¿no? Sí, y de repente están los Desde más tu trinchera. agua escatopunks, ¿no? Y que son más agua, ¿no? No por ser punks o escatos, dejan de ser más agua y participan también de su identidad. Y está la banda de las, no sé, por ejemplo, las fiestas patronales y este asunto, y de repente alguien se sube a rimar, ¿no? A hacer un rap o lo que sea. O hip hopear, lo que sea, y se vale, ¿no? No porque se estén perdiendo las tradiciones, sino porque estás poniendo desde donde puedes también, Con lo que quieres. tienes. Porque la diversidad nos conviene. ¿Quién dijo eso? No, pues no sé, o sea, se me ocurre, ¿no? O sea, porque la diversidad siempre conviene, o sea, No, claro. tener, o sea, variedad en todo lo que sea, lo que se me ocurra, pues es bueno, creo yo. Sí. Pues estuvo chido. Todo chido, Qué muy chido, bien. muchas Muchísimas gracias. gracias. Oye, compartes también un espacio parecido a este, ¿no? Sí, pues una vez. Simón. Programa, no sé ahora cómo se llaman, programas de radio y video, ¿cómo? Videoblog, no sé. Vlog. Vlog con la... ¿Por qué no haces tú? Pues es una estación de radio, es Radio Numancia, es una estación también independiente que se ha generado pues a partir de sí, Jesús y Frau, pero pues que sostienen todos los y las productoras. Tenemos un programa que se llama Cuchillito de Palo, los miércoles de 7 a 8 de la noche,
Y tratamos justo temas de derechos culturales y ciudadanía, de repente hablamos de temas ríspidos, y está chido, me gusta también, seguramente les invitaré. No, ya lo he escuchado, ya no Sí, para perfecto. sí. Muy bueno, Pues se los gracias. recomendamos mucho. Gracias, gracias. Súper bien, pues que siga la mata dando. ¿Ya cuántos somos? Somos como 5 o 6. Este es el quinto, según yo. Qué chido. Si no me falla la memoria. Ahí va. A todo dar. Bueno, muchas gracias a los que nos escucharon y miraron el día de hoy. Gracias. Gracias. Chao. Ay, güey.